Trabajar con la mente es una fascinación, es un reto, es apasionante. Trabajar con la mente yo creo que es algo muy complejo, porque son una serie de factores que se tienen que conjuntar. Lo que hasta hoy en día sabemos resulta increíble y resulta impresionante cómo un pequeño cambio en el funcionamiento de unas células en nuestro sistema nervioso central puede resultar en una catástrofe, en una tragedia humana impresionante. Digo, ¿qué te digo yo como psiquiatra? La verdad es que es fabuloso trabajar con la mente, ¿no? Cuando uno inicia en este camino se da cuenta de que no conoce nada, ni siquiera se conoce uno a sí mismo. Entonces, trabajar con la mente es un reto, es un gran reto definitivamente, porque la respuesta inclusive a los fármacos de cada paciente es diferente, porque las circunstancias de vida hacen que esa respuesta al fármaco también sea diferente. Cada uno va a ser diferente. Cada uno tiene una historia diferente y cada uno necesita una atención diferente. Aunque le demos el mismo fármaco, las circunstancias de esa persona, de la otra y de la otra y de la otra, son muy diferentes. La historia de la psiquiatría, la enfermedad mental, pues ha acompañado al ser humano desde sus inicios. Tú puedes ver, por ejemplo, en textos antiguos, pues ya datos de enfermedades mentales, pero no había una cura, no había un tratamiento efectivo hasta el siglo pasado, ¿sí? Cuando empiezan a desarrollarse medicamentos que empiezan a generar cambios en el padecimiento de estos pacientes y empieza a haber una revolución, ¿sí? De tal forma que antes de estos medicamentos, pues la atención psiquiátrica era de reclusión. Claro está, los manicomios, y no vamos a mentir, mucho tiempo fueron como casas de horror, donde el paciente psiquiátrico, al no tener mejores alternativas de tratamiento, pues se le sometía a unos tratamientos infrahumanos. La enfermedad mental todavía a estas alturas tiene una alta carga de estigma. Es decir, que la población, si lo sabe, procuran ocultar muchas veces a sus pacientes o tienen cierto temor de acudir con el psiquiatra, imagínate, o el psicólogo, que para mucha gente los confunden y entienden que son lo mismo efectivamente, y que además la primera respuesta que generan es: yo no estoy loco, no tengo por qué ir. El estigma sobre todo ha sido un lastre que no nada más en Jalisco, en todo el estado y a nivel internacional se rechaza al paciente. ¿Por qué? Porque no lo ven nada más como el paciente beligerante, el paciente inquieto, el paciente que molesta en la comunidad. Sigue el estigma básicamente porque hay poca difusión, pero si supieran que el 27% de la población en México tiene una patología. Bueno, el estigma es eso, la marca que deja una enfermedad mental, y la enfermedad mental no es el usuario, es una parte de él, ¿sí? Que pues no deberíamos de verlo como la enfermedad mental es todo él, es una parte, y bueno, creo que es favorecer para que tengamos otra imagen de lo que son nuestros usuarios. Entonces, actualmente, aunque no hemos logrado todavía superar ese estigma hacia el paciente, lo que sí hemos logrado es que las familias a las que nos vamos acercando se den cuenta que la enfermedad mental no es un castigo divino, no es un paciente endemoniado, es una enfermedad que se puede controlar en la gran mayoría de los casos, y vemos cómo las personas, digamos, de una educación, digamos, académica no muy amplia, van entendiendo que la enfermedad mental puede ser controlada, ese paciente puede ser una persona productiva y puede vivir con la familia y puede vivir en la sociedad. De ahí entonces que el Instituto Jalisciense de Salud Mental, desde ya por lo menos esta década para atrás, sus estrategias han sido hacia la rehabilitación del paciente, ¿sí? Ya no es solo la contención, ¿sí? Incluso ya no es solo la cura, en algunos casos, ¿sí? O la estabilización en otros, sino a todos los pacientes brindarles una atención tendiente hacia la rehabilitación, ¿sí? Ya sea una rehabilitación neurocognitiva, una rehabilitación social, incluso una rehabilitación laboral. El Instituto Jalisciense de Salud Mental es una institución
de la Secretaría de Salud Jalisco, del Gobierno del Estado, que está dedicada principalmente a brindar atención especializada a pacientes con trastornos mentales desde leves hasta muy graves, prevención del suicidio, hospitalización. Cuenta con 2 unidades hospitalarias, el que se llama estancia breve y el que se llama estancia prolongada, y cuenta con unidades periféricas de referencia como son CISAMES y otros centros, módulos de salud mental en centros de salud. La función de CAISAM Estancia Breve prácticamente es donde se manejan todo lo que son los trastornos agudos, la atención de pacientes con problemas principalmente de trastornos lo que son afectivos, de ansiedad. Nosotros somos una unidad de estancia breve, es un hospital que está a la vanguardia por esto de la estancia breve. Tenemos solamente 30 días para diagnosticar, tratar y reinsertar al paciente a lo que es un núcleo familiar. Todas las clínicas trabajan a través de equipos que se integran en forma multidisciplinaria. En cada clínica está conformada por un psiquiatra, por psicólogos, por trabajadoras sociales, por el servicio de nutrición en caso necesario y el servicio de enfermería. El psiquiatra pues trabaja más bien con la parte fisiológica del paciente, todo lo que tiene que ver con la farmacología, a diferencia del psicólogo, que nos enfocamos más bien a la parte conductual, a la parte de las emociones, y trabajamos específicamente con la palabra y con algunas técnicas específicas, a lo mejor de lectura o de cualquier otro tipo de apoyo. El CAISAM está dividido en 2 áreas principalmente, que son consulta externa, con clínicas de atención especializada, y el área de urgencias y hospitalización. Bueno, la consulta externa particularmente brinda los servicios a través del sistema de clínicas, la clínica de afectivos, de ansiedad, la clínica de trastornos de la alimentación, de psicogeriatría, la de suicidio, de paidopsiquiatría y la clínica de intervención en crisis. El servicio de intervención en crisis se divide en 2 áreas, ¿no? Lo que viene siendo el área presencial, pues, en consultorio, y la línea telefónica. En la línea telefónica, pues, es el número 075. Ahí se atiende a los usuarios que llamen a la línea las 24 horas del día, los 365 días al año, y el servicio que se da, como su nombre lo dice, es intervención en crisis. No es psicoterapia telefónica, es únicamente para situaciones de crisis, y ahí se les da la contención, los primeros auxilios psicológicos y sobre todo la derivación hacia el servicio que el usuario necesite. El servicio de urgencias es un servicio que tiene el área de recepción, son 3 consultorios, cada consultorio tiene 2 psiquiatras, hay un médico adscrito al área de urgencias, tiene un área de unidad de cuidados inmediatos psiquiátricos, que es en donde el paciente se estabiliza, permanece por lo menos hasta 72 horas, si requiere más tiempo, es un área psiquiátrica médica, en donde el psiquiatra que está a cargo, que es el psiquiatra adscrito, tiene entrenamiento no solamente como psiquiatra, sino como psiquiatra médico, o sea, tiene la capacidad operativa para mantener con vida, identificar, diagnosticar y tratar una emergencia médica, también una emergencia psiquiátrica. ¿Qué responsabilidad? La responsabilidad es grandísima, porque también muchas veces depende una vida de un paciente, ¿sí? El salvaguardar la vida del paciente, su atención, la integridad también del mismo paciente y la familia. Muchos de los pacientes que acuden a este hospital es de todo el estado, ¿sí? Y pueden llegar referidos o por sí solos. En varios estados, como es Guanajuato, Colima, Michoacán, también estamos atendiendo a los pacientes de esos estados. Como todo hospital, sí, tenemos pues, las 2 grandes áreas. El área de consulta externa, que es donde se atienden a los pacientes de manera ambulatoria, ¿sí? Por médicos psiquiatras, ¿sí?
y el área de hospitalización, que es donde se atienden a los pacientes que por alguna condición médico o psiquiátrica necesitan una evaluación mucho más estrecha, ¿sí? Y más disciplinaria, pues. Tenemos dos tipos de pacientes que tenemos que atender. Por una parte, uno que tenemos que atenderlo probablemente hasta que fallezca, porque no tenemos ninguna referencia a dónde mandarlo. No hay una familia que quiera encargarse de él, o si existe la familia, no quiere encargarse de él. Y por otra parte, el paciente agudo, que nos preocupa mucho, que gracias a los avances en la tecnología, tanto de diagnóstico como en fármacos, logramos tener menos días de hospitalización con estos pacientes y una mejor recuperación y un mejor funcionamiento. El psiquiatra, como parte fundamental de esta unidad de tercer nivel, es el quien recibe al paciente y quien va valorando continuamente la evolución. El psicólogo debe de tener un perfil claro, debe de conocer al paciente con una enfermedad crónica de difícil control, ¿sí? Que en un momento dado pueda entender cómo llevarlo a una rehabilitación y llevar al paciente paulatinamente. No podemos presionarlo porque muchos pacientes han pasado tanto tiempo con una enfermedad que para volver a restituirlo, ¿sí? Son ciertas etapas. Básicamente, el gran reto de este hospital es sacar adelante pacientes de muy difícil manejo, que muchos de ellos, inclusive su familia, están en situaciones económicas y sociales difíciles, y que lo que buscamos es que las personas y la sociedad en general sepan que un paciente psiquiátrico bien tratado puede ser una persona totalmente funcional donde esté. De tal forma entonces que cada paciente que es internado recibe atención psiquiátrica, recibe atención psicológica, recibe atención por medicina general, ¿sí? Y recibe atención por trabajo social. Además de los demás servicios, que son los servicios de rehabilitación, ¿sí? Que son los servicios de enfermería, todo en un conjunto, ¿no? Para la atención del paciente hospitalizado. Aquí todavía se hace esa atención con más cuidado, que es el enfoque primordial de enfermería, porque el paciente es todavía más vulnerable. Cuando está en el estado psicótico agudo de la enfermedad mental, el paciente requiere de más cuidados porque él, entre los síntomas que puede tener es la agresividad, la agitación o la depresión con algún intento suicida. Entonces los cuidados de enfermería se incrementan más aún en un hospital de atención médico-psiquiátrica que en un hospital general. La unidad de rehabilitación integral es un dispositivo de día principalmente para que usuarios que padecen un trastorno mental severo puedan acudir a esta área y recibir atención y servicios que tienen que ver con nuestro modelo de atención, que es un modelo ocupacional. Dentro de los talleres protegidos que tenemos en la unidad de rehabilitación integral, les estamos enseñando a hacer escobas y trapeadores, por ejemplo, y él en un momento dado, el paciente, puede lograr poner su empresa, ¿sí? Y creo que eso es algo importantísimo y vital para lograr la reinserción de nuestros pacientes. Cualquier actividad que se establezca en estos programas definen o ayudan precisamente para que el usuario se sienta como una persona productiva y que la familia, los que tengan familia, también los puedan conocer en otros ámbitos de su vida, no nada más cuando están en crisis o tienen toda una serie de sintomatología que no le permite desarrollar las actividades comunes. Otra función importante del CAISAME es la parte de la rehabilitación psicosocial, donde tenemos una unidad de villas, las cuales su función, su objetivo es darle a la persona que ha perdido a causa de su trastorno mental habilidades sociales y que pueda recuperarlas de manera que pueda nuevamente integrarse a la sociedad
productivamente, que lo ideal es que sean autosuficientes, autónomos, y que a través de este programa, que puede tener una duración variable, tengamos personas que nuevamente puedan ser útiles para ellos mismos y para la sociedad. O sea, la UNIRE, su característica es que trabaja internamente con los usuarios y además externamente con la sociedad misma en temas como información, sensibilización, desestigmatización. Es una actividad pues muy amplia y pues, consideramos que es sustancial pues para favorecer que la persona realmente pueda tener una mejor calidad de vida. Con estrategias no farmacológicas como de rehabilitación, podemos lograr que un paciente que parecía irrecuperable puede volver a la comunidad, puede aspirar a tener algún subempleo, ser autosuficiente y lejos de ser un lastre para la familia, puede constituirse como un miembro más que puede ayudar y aportar. Entonces, trabajo social evalúa a este paciente, lo deriva a programas de rehabilitación que contamos aquí en la institución y promueve dentro de la familia ese apoyo y esa rehabilitación hacia el paciente. Nosotros lo primero que hacemos es diseñar un programa individual de rehabilitación para cada persona que está basado en una evaluación de su nivel de funcionalidad y a través de este programa individual se van llevando, digamos, objetivos terapéuticos. El paciente que pasa a UNIRE en la unidad integral de rehabilitación es un paciente que ha sido evaluado previamente, que tiene que tener ciertos requisitos para poderse beneficiar del programa y ya estando dentro de él, que se ha dicho de paso, es un programa muy funcional, con unas unidades muy, estructuralmente, en infraestructura muy agradables, son como pequeños departamentos, o no tan pequeños, en donde puede el paciente vivir como si fuera su casa. En las casas se lleva una modalidad de vida comunitaria y eso hace posible que el usuario vaya ensayando lo que es una vida comunitaria, con todo lo que conlleva, desde el ser más independiente hasta más responsable, porque ellos se hacen cargo del aseo de sus áreas, del aseo de su ropa, ya no digamos de su autocuidado, ¿no? Como baño y toda esta parte. Ahorita, por ejemplo, están preparando alimentos. Se trata de entonces que se habiliten para, si van a egresar a su familia, puedan ser entes útiles, activos, y si van a egresar solos, a vida independiente, pues puedan hacerlo de la mejor manera. Entonces, UNIRE ha dado quizá no muchos logros en cantidad, pero los pacientes que se han logrado egresar a una vida productiva. Tenemos el caso de una paciente la cual estuvo 10 años en situación de calle, estuvo 2 años con nosotros en este programa y actualmente la paciente vive sola, renta su casa habitación, tiene un empleo digno. Entonces es un gran ejemplo exitoso y como ella tenemos varios ejemplos. Entonces la UNIRE le da la oportunidad de tener otra vida a este paciente que quizás ya había perdido esa vida de persona humana y se había convertido solamente en un ente psiquiátrico que la sociedad rechazaba. El CISAME, por sus siglas se le llama CISAME, significa Centro Integral de Salud Mental. Son unidades de atención ambulatoria. Están diseñadas así precisamente para que estén insertas y muy cercanas dentro de la comunidad para brindar una mejor accesibilidad a los servicios de salud mental. Y cuando se habla de que son unidades ambulatorias es porque prestan únicamente servicios a través de consulta externa.
Ahorita en la área de trabajo social tenemos un programa de psicoeducación donde se le invita a la familia a participar y se les habla de lo que es la enfermedad mental para que entiendan a su familiar. Psicoeducar es educar a las familias con información en relación a la enfermedad mental. Nosotros dentro de la institución llevamos grupos psicoeducativos precisamente. En esos grupos psicoeducativos se cita a los familiares y por medio de varias sesiones, esto es 6 sesiones, se les da información de qué es el trastorno mental, cuáles son los mitos y realidades de la enfermedad, cuál es la importancia del manejo de la familia o del apoyo familiar para que el paciente esté bien, algunas técnicas del manejo del estrés porque cuidar a un paciente psiquiátrico no es nada fácil. Creemos que la difusión, la promoción, todas las actividades que se llevan extramuros han permitido a las personas y a los médicos de otras especialidades o a los médicos no especialistas conocer ampliamente la salud mental y pues modificar un poquito sobre todo la percepción y la idea que se tiene del paciente portador de una enfermedad mental, por lo tanto el trato creemos que pues va a la alza en la mejora. En el área de trabajo social, pues a la intervención con el grupo familiar fundamentalmente, no solamente con el sujeto, sino con todo el grupo familiar y con diversos elementos alrededor del grupo familiar, como podría ser el vecindario, como podría ser la actividad laboral, como podría ser el ambiente social o religioso en el que se está moviendo el sujeto. Nosotros para poder otorgar un trato al público nos regimos por un código de ética, siempre salvaguardando la seguridad del paciente. Obviamente que eso implica que los servicios que nosotros otorgamos sea a través de valores, ¿sí? En los que incluyen, por ejemplo, responsabilidad, calidad, dedicación, honestidad y compromiso con el trabajo. Estas serían como los requisitos básicos, además, bueno, de los requisitos administrativos que deben cumplir, ¿no? Al aprobar los diversos exámenes que se les aplican. Ante todo es saber que estoy con alguien que viene y me da toda su confianza. Yo creo que la consulta donde nos enteramos de más cosas del sujeto, donde tengo que tener un altísimo respeto por esa persona, donde no se vale juzgarlos por cualquier cosa que hayan hecho y que ante todo tenemos que tener la humildad de saber que nos puede sobrepasar el diagnóstico de ese paciente y que tenemos que ser pacientes ante él, tratarlo de ayudar siempre, hacerle ver que muchas veces los tratamientos son largos, que no les podemos dar a veces ni siquiera un diagnóstico la primera vez y que cada paciente me enseña a mí algo.